ahora está en Jujuy radicando en el Instituto de Ecorregión Andina. Bien, yo me decía la profe que les arme una presentación en la que pueda más o menos cerrar algunos conceptos que han ido viendo en la materia, conceptos que se van a ir reafirmando a medida que vayan trabajando en sus distintas disciplinas, tesinas, o si hacen un posgrado también, lo van a terminar de afirmar y terminar de verlo. Quiero ver si puedo compartir ya la pantalla para que más o menos vean de qué les voy a hablar. Algo hice acá que no me está dejando compartir. A ver, disculpen los... No te preocupes, tranquilo, sí. Algo había tocado en la pantalla. No sé si están viendo ahí, ya estoy empezando a compartir mi escritorio. Todavía no vemos la presentación. Bien, a ver, ahí debería ser que sí se puede. A ver. Ah, ya entendí. Ya está, ya me acomodé. Bien, ahí. Ahí está, ahí está. Bien. Ahí está, bien. Perfecto. Bueno, la pregunta, mejor dicho, el tema del que les voy a hablar es algo así como una especie de instructivo, que sería, bueno, no es tan fácil, pero los pasos en realidad sí lo son. Que sería cómo estudiar micromamíferos en pocos pasos, algo así como una receta de esas que ahora se ve muy seguido en internet. Bien, voy a poner el puntero, porque la vez pasada no me dejaba. Ahí está. Bueno, actualmente soy miembro del PILBA y estoy a cargo de la delegación de Jujuy del programa de conservación del murciélago de Argentina. Y estuve realizando mi tesis doctoral en el Instituto de Ecorregión Andina, que es un instituto de doble dependencia entre la universidad y el CONICET. Bien, ¿cómo se estudia micromamíferos en pocos pasos? Bueno, si bien es cierto que muchos trabajos empiezan como una especie de romance, una especie de inquietud a determinados grupos, en mi caso, bueno, fueron los murciélagos, a medida que uno va estudiando se va dando cuenta que es mucho más complicado que un simple romance. Empieza uno a ver que lo principal es ver las características de cada grupo y qué estudios me permiten hacer esos grupos. Por ejemplo, si yo tomase, que fue mi caso en mi tesis doctoral, tomase los roedores como un modelo de estudio, tengo que tener en cuenta que tienen una alta tasa de mortalidad, de natalidad también, tienen un home range acotado, tienen poca movilidad y un ciclo de vida corto, lo cual los coloca como animales ideales para estudios demográficos, genética de poblaciones, de biogeografía, y para ver también la influencia de los factores a escala local. Ahora, si yo estudiase, como fue el caso del estudio que les voy a mostrar, murciélagos, tengo que realizar otro tipo de... tengo que entrar a la investigación, tengo que ver qué es lo que está ya publicado sobre murciélagos. Y me encuentro con que hay libros, claves, compendios, que incluyen a otros grupos como marsupiales, enantras y murciélagos, listas de la sistemática y la taxonomía de los murciélagos, claves y que me sirven de herramienta para poder identificarlos, si es que voy a hacer estudios que tengan que ver, por ejemplo, con la distribución y todo eso. Acá yo resumí algunos estudios que, por ejemplo, hay en Argentina sobre murciélagos, sobre diversidad. Una obra importante es esta, que es nada más y nada menos que el libro de los murciélagos de Argentina, que fue la tesis doctoral de mi director, el doctor Várquez, que está publicado en forma de libro, a partir del cual surgen un montón de trabajos que hoy en día siguen citándolo. Una obra bastante completa.
Ahora, sobre dieta tenemos un montón de trabajos también, sobre reproducción, principalmente Autino, también Miotti, que ha realizado su tesis doctoral con un grupo de murciélagos en cuanto a su reproducción, poblaciones, morfología, ecología, comunidades, en fin, me doy con que hay una gran cantidad de información. Ahora, toda investigación surge en la biblioteca, pero cuando uno dice biblioteca, se imagina automáticamente esto. Dice, bueno, voy a la biblioteca de la facultad, abajo, al subsuelo. Y le voy y le pido un trabajo sobre, qué sé yo, no sé, pongámosle sobre la filogenia de mariposas de la región. Y lo más probable es que la bibliotecaria nos diga, ahí tenés el Storer, fíjate ahí. Porque son libros que no son específicos de la temática. Si bien usan como base muchos artículos, no son tan específicos. Entonces la búsqueda termina siendo, por ejemplo, en revistas específicas. Esta es una revista que tenemos aquí en Argentina, que está lanzada por la Sociedad Argentina para el Estudio de Mamíferos, que se llama Mastozoología Neotropical, que hace poco sacó otra revista que se llama Notas sobre Mamíferos Sudamericanos, y que además tiene la página de la Red List en la cual se pueden ver algunas especies que están, mejor dicho, que se puede ver el estado de conservación de cada una de las especies de mamíferos que están en Argentina. Ahora, otra herramienta para buscar, otra biblioteca digital, llamémosla así, es Google Scholar, en el cual yo puedo buscar por tema, por autor. Me dan herramientas para buscar, por ejemplo, en distintos motores de búsqueda, como el Sevier, Science, o revistas específicas como Science, Nature. Ahora, otro buscador que ustedes ya lo han visto en algunas materias es Cielo, en el cual con una búsqueda avanzada permite buscar por tema, por resumen, por palabras clave, por autor. Y esta, que es la más eficiente, que es la de enviar un correo a un investigador que yo sé que está trabajando con determinado grupo, para que me envíe información de las dudas que yo puedo tener. Escribir a los autores, a los investigadores, no tiene nada de malo, está bien visto, y a los investigadores no tienen ningún problema de enviar, por ejemplo, sus trabajos, siempre y cuando la revista en la cual hayan publicado se los permita. Así que no hay que tener miedo de escribir a la gente que ya está trabajando para que los guíe de a poquito en el campo. Bien, de la biblioteca yo encuentro información como, por ejemplo, características generales del grupo. Volvemos con el ejemplo que estamos tomando, que es murciélagos. Sé que, bueno, que pertenece a un orden que se llama Quiróptera, que el término correcto es ese, ya que hace referencia a características propias del animal, que es humano, está igual. Veo la diversidad, los tamaños, la variación de tamaño, algunas particularidades como la ecolocalización. Me da además que algunas especies llegaron a vivir hasta 41 años, y tengan en cuenta esto que después les voy a explicar, es un anillo. Además también me entero que tienen baja fecundidad, salvo algunas excepciones, la mayoría tiene una cría, largos periodos de dependencia infantiles, y tienen además una alta probabilidad de supervivencia a las crías. Bueno, son características que yo voy a ir aprendiendo a medida que voy leyendo sobre ese grupo en particular. Obviamente tengo que saber sobre la identificación de las familias principales del área en el cual yo voy a trabajar. Nosotros estamos en Argentina, entonces tenemos que saber mínimamente cuántas familias hay, cuántas especies tiene cada familia, y de qué se alimentan o qué tipo de hábitats prefieren. De esto hay mucha literatura. Ahora, de leer todo esto, yo voy a encontrar que hay vacíos de información. Empiezan a surgir algunas incógnitas. A mí hay incógnitas que tienen que ver con la autoecología de las especies, variaciones estacionales en abundancias, ecología, relaciones intra e interespecíficas, características demográficas, fisiología, tolerancia a la temperatura, en fin, muchos temas. Los que yo tomo acá son uso de recursos, alimento, hábitats
y respuestas al uso del suelo. Son las que yo tomo como ejemplo ahora para que empecemos a desarrollar el tema, que son de hecho vacíos de información que existen en realidad. Bien, aquí había mencionado yo respuestas al cambio en el uso del suelo. Bien. Les doy un ejemplo que fue el que yo trabajé. Toda esta masa boscosa que está periférica a los ríos es lo que se denominan como ambientes riparios o ambientes ribereños. Y se dice que como tiene una pendiente próxima al canal, se van a dar distintos tipos de vegetación, lo cual implica que hay una mayor diversidad, por ejemplo, de artrópodos, de mamíferos, de reptiles, porque es como que hay una transición, ¿sí? Y muchas veces las transiciones, dependiendo de la transición, pueden llegar a tener dos comunidades, una de un ambiente, de este ambiente A, pongámosle, y del ambiente B. Entonces la sumatoria de ambas, que vendría a ser la diversidad gamma, todo eso nos va a dar una mayor diversidad en este tipo de ambientes. Ahora, no es lo mismo este ambiente ripario, cuya periferia fue desmontada para usar en plantaciones o en lo que fuera, que este que tiene un bosque circundante. Entonces ahí es donde yo me estoy refiriendo a cambio en el uso del suelo, circundante a los ambientes riparios. Era mi pregunta, mi incógnita, que había encontrado leyendo la literatura. Bien, entonces en base a lo que ya se me ocurrió, planteo una hipótesis. Lo que yo pienso es que este cambio, al cambiar en el uso del suelo, los ambientes se ven alterados. Esto implica que la disponibilidad de recursos varía y que los ensambles de murciélagos también. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que cambie, si yo hago un estudio en estos ambientes, rodeado por cultivo y rodeado por bosque, ¿hay un cambio en la disponibilidad de recursos alimenticios? Si la disponibilidad cambió, los murciélagos usan los mismos recursos o cambian su dieta, es decir, al no encontrar sus presas, buscan otras presas, y al no encontrar sus recursos, las presas, los murciélagos se van de esos ambientes, es decir, que hay un cambio en la diversidad o en la estructura. Son preguntas que me llevan a plantearme esta hipótesis. Bien, entonces, acá empieza la parte ya en la que uno se empieza a delimitar las cuestiones. Vamos a comparar la diversidad de murciélagos frugívoros e insectívoros. Esto hago la acotación porque se acuerdan que había encontrado que hay una diversidad enorme de murciélagos que se alimentan de un montón de recursos. Pero los que yo puedo medir son estos, frugívoros e insectívoros. Ya vamos a ver por qué. ¿En dónde? En la selva pedemontana y la yunga de Jujuy. Es importante delimitar el lugar. ¿En qué tipo de ambientes ribereños? En los que están colindantes con ambientes caracterizados por distinto uso del suelo, es decir, por bosque nativo o cultivo de caña. Ahora, como yo elegí los murciélagos frugívoros e insectívoros, tengo que medir la disponibilidad de recursos alimenticios, es decir, la disponibilidad de insectos y la disponibilidad de frutos. Y a eso lo voy a asociar como un determinante de la composición y la estructura de las especies. Y también voy a analizar, como voy a poder capturar los murciélagos, voy a poder obtener las muestras de feca, de caca, y voy a analizarlas para ver si hay posibles cambios en la dieta de acuerdo al ambiente en el cual los estoy estudiando. Bien, ahora me surgen otras dudas. ¿Cómo capturo a los murciélagos? ¿Cómo los marco para no tener que subestimar la abundancia? Porque puede ser que yo agarre un murciélago, lo pese, lo mida, lo identifico y lo largo. Y después me cae de nuevo. Y lo peso, lo mido, lo largo. Y lo peso y estoy contando 20 veces el mismo individuo y estoy sobreestimando la abundancia. Entonces tengo que marcarlo. ¿Cómo se estima la dieta? Había dicho que iba a seleccionar murciélagos frugívoros e insectívoros. ¿Cómo estimo la dieta? Ahora, ¿cómo capturo los insectos? Para ver cuántos insectos hay en cada ambiente. ¿Cómo conteo los frutos? Y encima tengo que sumarle el análisis, cómo estimo la completitud, cómo veo si mi éxito de
de muestreo fue adecuado, cómo mido la diversidad, qué método de análisis uso para comparar esos dos ambientes y que además me permita medir la selectividad del recurso alimenticio. De nuevo, biblioteca, leer sobre metodologías, leer sobre métodos de estimación, y descubro que entre los métodos de captura para pequeños mamíferos yo voy a tener, por ejemplo, va a depender de si son murciélagos o si son ratones. Si se trata de ratones, yo uso estas trampas que se llaman trampas de captura viva tipo Sherman, que son trampas que yo le pongo un cebo acá adentro, un alimento, el ratón ingresa, se activa una puertita, se cierra, y después yo puedo ir a agarrar el ratón vivo, medirlo, pesarlo, identificarlo y registrarlo. Pero acá tenemos un desafío nosotros, porque elegimos trabajar con murciélagos. Entonces, son de pequeño tamaño, son nocturnos, tienen capacidad de vuelo y además ecolocalizan. Entonces, empiezo a estudiar y descubro que se usan redes de niebla. Acá tenemos un esquema. Las redes de niebla se colocan sobre dos parantes. Existen estos tensores que sirven para tensar la red, pero que permiten que se formen un bolsillo. Fíjense que acá se ve una especie de quiebre y eso es el bolsillo, que sería esta bolsita, ¿ven? Cosa de que el murciélago cuando venga volando choque ahí y caiga ahí. Y no sea tan tenso como que venga volando, rebote y se va de nuevo y pierdo la captura. Son redes que están específicamente hechas para capturar aves y murciélagos. En este caso lo usamos para murciélagos. La diferencia con las aves es que las aves cuando caen se quedan quietas y no hacen nada porque pueden romper sus plumas y demás. Los murciélagos rompen las redes, las mordisquean, entonces hay que pensar en hacer un recorrido frecuente para ver las redes y evitar que nos la rompa, porque encima cada red cuesta más o menos $100, lo que para nosotros es un gasto enorme, y además el animal, principalmente el animal se puede estresar al estar tanto tiempo así enredado en los tensores. Ahora, captura y recaptura y seguimiento. Yo tengo que marcar los individuos, había dicho. Bueno, para marcarlos puedo usar distintos métodos. En ratones se usa, por ejemplo, ectomización de falanges, se les corta las uñas, la falange que lleva la uña, de modo que yo puedo saber que ese animal que ya no tiene la uña es el que capturé previamente. Puedo ver, dependiendo de un código, cortar una uña de cada dedo o de entre dedos, y voy armando un código que me permite identificar con un número fiel qué ratón es incluso el que estoy capturando. En aves y murciélagos se puede usar esto, que es un anillo, pero el anillado lo hace un grupo regional organizado. No es que cualquiera puede poner anillos, tiene que haber todo un reglamento ahí para que tenga sentido el anillado, porque el anillo el animal se lo lleva hasta el día de su muerte. Entonces el marcado va a depender del tiempo que dure el estudio. Si yo estoy estudiando migraciones, entonces el anillo tiene que tener una durabilidad importante. Si yo voy a hacer un estudio como el que hice de corto plazo, bastará con marcarles, por ejemplo, cortándoles el pelo. Si yo les corto el pelo, queda la marca ahí de que el animal ya fue capturado. O también se puede tatuar la membrana. En fin, hay distintos métodos. En este caso, en este estudio, no vamos a hacer un seguimiento para ver cuánto tiempo vive o si está migrando o no. Simplemente para evitar la sobreestimación de individuos. Es decir, para contar de nuevo el mismo individuo. Bien, entonces ya tengo todo lo de captura, análisis de datos, y me encuentro con todo esto, fórmulas por todos lados, y digo, yo estudié biología, yo no vine a estudiar matemática, pero bueno, la ecología tiene eso, tiene más fórmulas que otra cosa. Voy a la biblioteca, leo sobre los análisis, y me entero de que el análisis va a considerar, en nuestro caso, algunos parámetros que tienen que ver con los animales que estoy estudiando. Supongamos que yo estudio ratones, ¿sí? Hay dos parámetros que son fundamentales al estudio de los ratones. Uno es la riqueza. Acá, si yo me pongo a contar los ratoncitos de acuerdo al color, voy a ver que mi riqueza es de 4 especies. Ahora, esto así
me sirve si, supongamos, yo quiero medir únicamente la riqueza de determinadas ecorregiones o la riqueza de determinados lugares. Pero hay otro parámetro que me da mucha información sobre las comunidades, y es la abundancia. Si yo cuento, veo que los ratones amarillos hay 6, los ratones color oliva son 3, y los ratones marrones y gris son 2. Y puedo hacer esta gráfica de abundancias, fácil, simple, para ver la abundancia de individuos por especie. Ahora, esto me está dando una idea de que hay una respuesta diferencial a las condiciones ambientales. Ustedes lo han visto esto como ley de Levy, ¿sí? Es decir, que los organismos responden a un factor limitante. Si yo estoy viendo que hay una especie que es más abundante que la otra, me está diciendo que resisten más algunos factores ambientales que otras. Estas probablemente son las especies poco resilientes, esta sería una intermedia y esta sería una especie que soporta mejor los factores ambientales. Bien, pero tenemos un problema, porque nosotros estamos trabajando con muestras. Y salvo que, esto lo han visto ustedes en estadística, salvo que la muestra sea de un testigo de sangre, o de alguna solución, difícilmente la muestra sea representativa de lo que realmente estoy viendo en el ambiente. Entonces, vuelvo a estas fórmulas, sí, y después de que ya leí, encuentro que tienen un nombre. La riqueza es un parámetro, la abundancia es otra. Como yo estoy trabajando con muestras, tengo que usar un estimador. Este estimador va a hacer cálculos en base a mis muestras y me va a decir cuántas especies debería estar encontrando yo en mi ambiente. Sabiendo el estimador, yo puedo calcular la eficiencia del muestreo, que vendría a ser la riqueza que yo registré sobre el estimador, y me da la eficiencia del muestreo. La abundancia, acá como la registramos, esta es una abundancia neta, pero la que nosotros vamos a tomar en cuenta va a ser la abundancia proporcional, que es un cociente entre el número de individuos por especie sobre el total de individuos de todas las especies. Uso un índice, ¿sí? El índice de Shannon-Wiener, que por ejemplo, me sirve porque yo puedo, como está estandarizado, yo puedo comparar la diversidad de mi ambiente con el de un ambiente que esté, por ejemplo, en Puerto Rico, porque se supone que el cálculo fue igual. Puedo tomar índices de dominancia para ver si esa especie que yo veía abundante está dominando sobre el resto o simplemente es una cuestión de que aparenta una dominancia, pero no, bueno, con esto yo lo puedo medir, con un índice de dominancia. Puedo ver el recambio de especies, es decir, puedo ver qué especies, cuánto está variando las especies de entre un ambiente y otro, o en un gradiente puedo ver también cómo se va intercambiando la diversidad, por ejemplo, en una transición. Y esto, el problema de la muestra, lo puedo solucionar, en realidad no lo puedo solucionar, lo puedo explicar con una curva de acumulación. Ustedes ya han visto esto, creo. Si no es así, bueno, les explico brevemente. Lo que hace una curva de acumulación es medirme el esfuerzo de muestreo por un determinado tiempo. Lo que yo estoy registrando. Supongamos que yo voy, en este caso tengo sitios. Esto puede ser días, puede ser trampas, puede ser horas de muestreo. Acá son sitios. Lo que me está diciendo esto es que al contabilizar en 10 sitios yo estoy registrando esta cantidad de extractos. ¿Sí? Supongamos que acá dice especies, acá dice horas, días, a los 20 días yo estaría registrando 200 especies. Y a medida que pasa el tiempo, esta curva se asintotiza, se hace paralela a la abscisa y no crece más. Entonces el cociente entre la riqueza y el estimador ya va a ser de 1, es decir, del 100%, que lo que quiere decir es que yo capturé el 100% de las especies que están en ese ambiente. Pero de nuevo, como estamos trabajando con muestras, es difícil que lleguemos al 100%, por lo cual la completitud tiene que tener un valor superior por lo menos al 60%. Y la curva, que es esta,
debe estar en una etapa asintótica, que es esta, cuando ya empieza a asintotizarse, es decir, a aplanarse, a ponerse paralela a la abscisa. Si estaríamos, por ejemplo, en esta parte nada más, vemos que la curva sigue en su etapa exponencial, lo que me está indicando que yo tengo que seguir muestrando porque hasta acá no tengo una representatividad adecuada de ese tipo de la diversidad de ese ambiente. Otra forma de ver, bien, eso para ver si mi éxito de captura, mi éxito de muestreo, éxito de trabajo es adecuado. Bien, ahora, bueno, de nuevo, me está dando eficiencia del muestreo. Ahora, ¿cómo puedo describir la comunidad? La comunidad, habíamos visto que no todas las especies responden igual, hay especies que soportan más, otras que menos, ustedes lo han visto eso también. Y una forma de graficar una comunidad, o lo que acá vamos a denominar ensamble, son las curvas de rango de abundancia o curvas de Whittaker. ¿Qué es lo que hago acá? Registro todas las especies de un ambiente, supongamos acá estoy trabajando con un sitio que está a 1400 metros, otro sitio que está entre 1200 y 1300 y otro que está a 1000, es decir, me voy yendo para abajo. Entonces, yo voy a poner todas las especies y sus abundancias, pero las abundancias no van a ser la abundancia bruta, va a ser la abundancia neta, va a ser la abundancia proporcional. Y encima a esto lo vamos a poner en una escala logarítmica a fin de linealizar los datos, ¿sí? Y eso va a hacer que todas las curvas tengan más o menos de esta forma. Si la curva tiene una forma como esta, así bien recta, decimos que ese ensamble tiene una estructura dominante, en la cual las especies, en la cual hay dos especies que dominan sobre el resto. Fíjense, la distancia entre esta y esta es mucho mayor que las demás distancias, lo que me está diciendo que estas dos especies dominan en este tipo de ambientes, son especies dominantes. En cambio en esta, fíjense que las distancias son bastante similares, lo que me está diciendo que la comunidad es un poco equitativa, es bastante más equitativa. ¿Cómo se arman estas curvas? Simple, acá colocamos el valor el valor de la abundancia proporcional en escala logarítmica de cada una de las especies, y las acomodo de mayor a menor, por sitio, ¿sí? O por ambiente, o por altitud, y eso me da una idea de cómo es la comunidad. Me va a dar una idea de qué especies la integran, y cuáles de esas especies son las dominantes, y cuáles son las especies más raras en este ambiente. Entonces yo con esto puedo describir a la comunidad tranquilamente. También lo puedo describir, obviamente, con todos los índices que les mencioné previamente. Bien, ya leímos bastante sobre metodología, ya leímos bastante sobre análisis, listo, perfecto, nos vamos al campo y vamos a trabajar con nuestros bichos que, como dijimos en un principio, nos apasionan, nos gustan, hay un romance ahí. Aunque no sé si ya queda tanto romance después de todo lo que tuvieron que ver, de leer para encontrar los métodos, para encontrar el análisis. Y antes de ir al campo, tenemos que empezar a ver las reglas de bioseguridad. Esta foto me las mandó, se las pedí a una colega que está en el INMET, allá en Misiones, hace trabajar, por ejemplo, con roedores y murciélagos. Un equipo de bioseguridad que, no solo para que nosotros no nos contagiemos de algunas enfermedades, sino para que nosotros no les contagiemos a los animales un montón de enfermedades que no son típicas de ese ambiente. Esas especies están acostumbradas durante mucho tiempo a vivir con esos virus y otros patógenos que tienen en su genética, en su organismo, pero no a todo lo que nosotros podemos además meter en ese ambiente. Además, en muchos casos vamos a tener que ver la marca que le hicimos y hay que acercarlo, observarlo bien, y estamos más expuestos al trabajar con eso. Otra cosa que hay que tener en cuenta son los permisos, que todos los trabajos de investigación que requieran la manipulación de ejemplares y requieren permisos de investigación que los da la autoridad competente. En nuestro caso, lo da la provincia mediante la Secretaría de Recursos Naturales, y hay que tramitarlas. Bueno, hasta ahora ya se nos va perdiendo de a poquito el romance ese del inicio, ¿no?
del grupo con el que queríamos trabajar. Pero bueno, vamos a entender mejor con un ejemplo. Bien, esto es lo que yo había hecho. Elegí un área de estudio, una sección de las yungas. Todos recordemos que la yunga tiene pisos altitudinales. Yo particularmente seleccioné la selva pedemontana, la yunga de Jujuy, y elegí dos tipos de ambientes. Un ambiente ripario rodeado por bosque y un ambiente ripario rodeado por cultivo de caña. Y, como les dije, un piso altitudinal inferior en las yungas, que vendría a ser la selva pedemontana de las yungas de Jujuy. Trabajo de campo, para capturar murciélagos usé redes, 10 redes de niebla por sitio. El esfuerzo de muestreo para hacer la curva de acumulación la realicé en base a horas red. Los murciélagos capturados fueron colocados en bolsas de algodón para que yo obtenga de ese modo la caca, la feca, para hacer análisis de dieta, y de paso para que el animal se desestrese un poco y después pueda medirlo, pesarlo y tomarle todas las medidas necesarias, que son estas: la longitud total, la longitud del ala, la longitud de algunas falanges en algunos géneros, la presencia o no de cola, con el fin de identificarlos. Y los marco con un corte transversal. Hacemos de peluquero, le cortamos un poquito el pelo y ya queda ahí la marca para que no lo cuente de nuevo. Siempre trabajo con guantes, en el caso de mamíferos pequeños. Bien, había dicho que además iba a medir la disponibilidad de artrópodos, de insectos. Bueno, uso trampas pegajosas, que me van a servir para capturar todos los insectos, la entomofauna que está en ese ambiente, y para poder ver cuánto de cada ítem tiene en ese ambiente que estoy midiendo. La disponibilidad de frutos, voy a hacer transectas para poder contar la cantidad de plantas y cuáles de esas plantas están con frutos y cuántos frutos de los que comen los murciélagos están en ese ambiente. Afortunadamente, alguien ya había hecho un estudio de qué especies se alimentan los murciélagos, entonces el trabajo bajó un poco porque era únicamente buscar las plantas que estaban registradas en ese lugar, perdón, las plantas que yo registre en ese lugar y que hayan sido digeridas por los murciélagos. Explicamos un poco mejor, un esquema. Las transectas son de 2 metros por 100 metros, acá está mal, no es 50, son 100 metros, y yo voy arborizando todas las plantitas que tenga con fruto, porque en campo es difícil a veces identificar las plantas. Entonces siempre hay que tener una muestra para llevarla al laboratorio y trabajarla ahí. Y coloco estas trampas, que son las trampas pegajosas, que son unas trampas que tienen un adherente, y están ahí colgadas entre 62 metros, para que los insectos que van volando se peguen ahí y queden ahí para que yo pueda contabilizarlos después. Redes de niebla, coloco redes de niebla distanciadas cada 50 metros a fin de que no haya correlación entre lo que, no esté sobreestimando datos al capturar los murciélagos con las mismas redes más de una vez. Igual los murciélagos estaban marcados. Bien, veamos el diseño. En estos ambientes que yo elegí, que son 4, en cada uno de esos ambientes yo coloqué 10 redes, trampas de intersección, y ahí se con 4 sitios, 10 redes, 10 trampas pegajosas y una transecta para buscar frutos por sitio. ¿Cómo determino la dieta? Una vez que yo tengo la caca de los murciélagos, a estos los llevo al laboratorio. Primero etiqueto bien a qué especie pertenecen, etiqueto bien el día, lo llevo al laboratorio y en lupa empiezo a desarmar estos pellets, estas caquitas, y me voy encontrando con restos de los artrópodos, patas, elitros, antenas. Recuerden que muchas de esas estructuras son determinantes para la identificación de familias y órdenes de insectos. Y para los frugívoros también tomo todas las muestras y las llevo al laboratorio, las seco con papel secante y obtengo las semillitas. Y en base a guías como la de Ginani o la Seminoteca de Sánchez, puedo identificar qué especies de plantas han comido
y qué órdenes de insectos han comido, y ver en qué proporciones lo han hecho. Vamos a los resultados. Bien, la completitud. Vamos acá a ver la curva que les había dicho. Fíjense, el ambiente ripario rodeado por cultivo ya está en su etapa asintótica, de hecho me dio un 100% de completitud, mientras que el ambiente ripario rodeado por bosque está todavía falta llegar a la completitud, me da un 92% de eficiencia de muestreo, pero vemos que habría que muestrear un poquito más que solamente 11 noches. ¿Sí? Mientras que el otro ambiente ya a la 9ª noche podemos decir que ya llegó a su 100% de completitud. ¿Qué es lo que encontramos de murciélagos? ¿Qué es lo que capturé? Capturé en bosque, la especie más abundante fue Estunira lilium, que es esta, que es frugívora, ¿sí? Mientras que en cultivo, la especie más abundante fue Molossus teminki, que es esta especie, y que es insectívora. Ahí pueden ver ustedes, FR significa frugívoro y N insectívora. Esa fue la especie más abundante. Tengo los totales, fíjense en bosque 72 versus 22 individuos totales, las abundancias totales, pero la riqueza es la misma. En ambos ambientes la riqueza es la misma, y eso por ahí me dice, yo pensaba que iban a ser distintas las riquezas. Pero hay una cuestión. En cuanto al número de especies, las dos coinciden perfectamente. Pero la estructura, es decir, perdón, la composición es distinta. Acá tengo especies que no están en el ambiente rodeado por cultivo, y especies que del bosque ripario rodeado por bosque, que no están en el ambiente ripario rodeado por cultivo. Ejemplo, Tadaria brasiliensis, esta especie está en bosque, pero no está en cultivo. Y del mismo modo, Molossus teminki está en cultivo, pero no está en bosque. ¿Ven cómo me ayuda la curva de rango de abundancia a saber eso? Y además, yo estoy viendo a simple vista que esta es una estructura dominante, hay una especie que domina sobre el resto, y acá en cambio estoy viendo una comunidad más bien equitativa. Si bien Molossus teminki fue dominante, ahí nomás lo siguen abundancias Artiodós planirosti y Estunira lilium, que vendrían a ser estas dos especies. Esto por ahí gráficamente es difícil de ver si son o no son distintos, pero sí puedo hacer un análisis suponiendo, y acá entra un poco la matemática de nuevo. Esto, supongamos que no están tan desviados, vendría a ser una recta. ¿Sí? Esta también es una recta. Entonces yo podría hacer dos regresiones lineales en base a la ecuación de la recta y ver si son o no son distintas. Si son paralelas, principio de paralelismo, las rectas son iguales. Si se entrecruzan en algún punto, no son iguales, entonces mis comunidades son distintas. Bueno, hago un análisis de covarianza y veo que esta que está con rojo vendría a ser la de bosque y la que está con negro vendría a ser cultivo. Fíjense que se entrecruzan, es decir que no son iguales, son distintas, la estructura es distinta. A simple vista lo puedo ver, pero si quiero comprobarlo, si esto fuera muy parecido, lo puedo hacer con una ANCOVA a ver si hay diferencia o no en la estructura de esas dos comunidades. A esto se denomina estructura, ¿sí? Es decir, cómo están dispuestas las abundancias de esas especies. Bien, ahora vamos a seguir con los análisis. Entonces, ¿es distinta la diversidad en los dos ambientes? Sí, es distinta. Acá tenemos especies menos abundantes que acá. Si bien algunas tienen especies muy particulares de cada ambiente, las abundancias son bastante distintas. Bien, veamos qué pasa con la dieta y lo que yo encuentro. Esto que están acá son las tablas de lo que yo encontré en el ambiente de recursos. El recurso más abundante, tanto en cultivo como en bosque, fue Diptera. El recurso que le sigue es Lepidoptera y Coleóptera. ¿Sí? De nuevo, fijémonos las abundancias. En total, ¿cuántos artrópodos capturé en bosque? 1695. ¿Cuántas en cultivo? 360. Ya ahí estamos viendo que hay una diferencia bastante
amplia en cuanto a la disponibilidad de cada recurso. 700 versus 200, por ejemplo. Ahora, veamos para los frugívoros. Los frugívoros se encontró una planta de Passiflora cerulea, pero no se la encontró con fruto. Las otras plantas que se registraron en estos ambientes fue Solanum cimbrifolium, Vasoia breiviflora, Solanum simile y Solanum tenespinum. Todas con buenas abundancias, salvo esta que tiene poquitos frutos. Pero en cultivo solamente registré, fíjense, 200 versus 1800 de este tipo de Solanum, y 30 versus 300, el 10% de lo que hay en bosque, en ambiente ripado rodeado por bosque, lo encuentro en cultivo. Esto que está acá es lo que los murciélagos han comido. Estas son las especies insectívoras, y vemos que mayormente han comido coleópteros y lepidópteros, que es lo que más abunda en el ambiente. No, lo que más abunda es díptera. Es decir, que están comiendo el segundo y el tercer ítem que está en el ambiente. Ahí me está dando una idea de que hay una selección por parte de los murciélagos por determinados ítems. No es que comen lo que más hay simplemente. Los frugívoros, ¿qué fue lo que comieron en base a la dieta? Comieron más Solanum riparium, un 4% de Passiflora cerulea y un 3% de Solanum symmetricum. Ninguno de estos tres recursos estaba en ninguno de los dos ambientes, salvo Passiflora, una planta de Passiflora, que estaba sin fruto. Lo que me está dando una idea de que los murciélagos frugívoros no están comiendo en el ambiente ripario, sino que están comiendo en otro ambiente y usan los ambientes riparios como zonas de desplazamiento entre distintos parches de vegetación. Bueno, hasta ahí voy suponiendo nomás, ¿no? Igual. Hago un análisis de selectividad, porque fíjense, yo tengo cuánto come de cada ítem y tengo lo que hay de esos ítems en el ambiente. Entonces se arma un cociente, que es el índice de Ibleb, que varía entre -1 y 1, y me da una idea de preferencia, valores de 0 a 1, o rechazo entre 0 y -1. Por suerte, yo encontré especies como Molossus teminki, Myotis nigricans, que está en los dos ambientes, y Cinemops planirostris, que también está en los dos ambientes. Lo que me va a poder permitir comparar la dieta de estos en un ambiente y la dieta de estos en otro ambiente. Entonces, cuando comparo esas dos dietas, ¿sí? Veo, por ejemplo, que en Myotis nigricans, de rechazar coleóptero, en el ambiente ripado rodeado por cultivo, donde los recursos se han diezmado, empieza a consumirlos con mayor abundancia, con mayor frecuencia, perdón. Mientras que Cinemops planirostris es como que no le da mucha importancia, sigue rechazando Lepidoptera y prefiere Coleóptera. Los molósidos en particular tienen una alta preferencia por los coleópteros. Son murciélagos muy chiquitos, pero sin embargo se alimentan de animales bastante duros como los cascarudos y escarabajos. Coleópteros. Altura y composición en cada ambiente. La dieta varía de acuerdo al ambiente en las especies insectívoras. Eso lo vimos con el índice de Ibleb, que es la última gráfica. Las especies frugívoras no consumen su alimento en áreas riparias. Probablemente lo hagan dentro del bosque circundante. No así en el cultivo de caña, en donde no tienen, obviamente, ningún tipo de... Es un monocultivo de caña, entonces no hay frutos de los cuales pueda alimentarse. Bien, esto nos da como resultado que, además de conservar los ambientes riparios como áreas de corredores, que en algún momento se puso de moda decir que los ambientes riparios son corredores biológicos, está bien. Además de que funcionan como corredores, para que puedan conservar la fauna típica de los ambientes riparios, es necesario conservar también parches de bosque circundante, es decir,
no basta con conservar esa imagen que teníamos inicialmente de un bosque rodeado, de un bosque de cierto diámetro rodeado por cultivo. Hay que dejar un poco de bosque nativo para poder conservar las especies que viven específicamente en los ambientes riparios. Y bueno, después de todos esos pasos, uno puede mandarle una revista y publicarlo. Bien, no sé si seguramente van a salir algunas preguntas, espero yo. Pero bueno, eso fue más o menos lo que lleva a hacer un trabajo sobre, en este caso, mamíferos. En todos los grupos hay una cuestión que es la lectura bibliográfica. Vieron que varias veces puse volver a la biblioteca porque a medida que uno va estudiando tiene que leer y continuar leyendo y seguir leyendo y seguir leyendo. Y la conclusión es que uno nunca termina de leer porque tiene que seguir aprendiendo y seguir viendo. Y además aparecen nuevos análisis, nuevos tipos de métodos de comparación, entonces hay que estar siempre leyendo. Bueno, les dejo ahí una imagen final que dice: algunos modifican, otros invaden. Son unos murciélagos que rompen las hojas en la selva para construir sus casas, y aprovechando esto, algunas hormigas subiendo ahí. Bueno, José, muchísimas gracias. No sé si acá se puede aplaudir, yo aplaudiría. Vamos a recrear un poco. Gracias. Esto. Muy interesante el tema, muy lindo. Has tocado algunos temas. Sí. Muy bien, bravo, ahí están los aplausos. Gracias. Muchas gracias, Liliana, está ahí. Fabio, gracias. Pueden claro que sí, a pesar de la distancia física, yo creo que has llegado con este resumen breve, pero muy completo acerca de todo el proceso de la investigación del tema. ¿Sabes qué, José? Sí. Te quiero comentar que, bueno, el tema de comunidades todavía no lo hemos tocado, o sea, estamos en poblaciones, entonces, sí. ahora estamos terminando, entramos ya a la parte de interacciones, comunidades y diversidad. Así que está buenísimo que hayas también pisado ese terreno, porque es como calentar motores para lo que se va a venir, Sí. todo porque es súper entendible, porque nos has mostrado una manera, una forma de aplicación de estos índices que muchas veces asustan, ¿no? Asustan por la matemática y todo eso, pero bueno. A ver, Liliana, no sé si puede... Bueno, agradecer igual que Nelly a José. Siempre a uno le emociona ver a algunos de sus alumnos que ya están encausados en una disciplina. Si bien José empezó muy jovencito, ¿no? Antes de recibirse ya trabajaba él con murciélagos y la verdad que nos instruía a nosotros, ¿no? A los profes. Está re lindo este trabajo. Entiendo que son ya datos de tu tesis y me parece excelente los datos que estás teniendo. La verdad que me sorprendiste muy, muy bien, no conocía en detalle lo que estaban trabajando, así que nos parece hermoso. Como dijo la Nelly, nosotros estamos en una parte del plan de teóricas, ¿no? Como vos conocés. Los chicos van al parcial y después entramos de lleno en comunidades. No obstante, vos venís integrando una serie de conceptos con tu presentación. Como estuvimos con la profe charlando mientras vos ibas dando la clase, y estábamos con Nelly y con Fabio. Bueno, vos estás mencionando ahí, Nelly tomó apunte de algunos conceptos que sí ya los venimos desarrollando, como es ecología. Vos sabés que es una disciplina de integración, así que desde el principio hablamos de tolerancia, de ley del mínimo, hablaste de conceptos que también nosotros ya abordamos, todo lo que tiene que ver con los ecotonos, las zonas de transición, que vamos a retomar y a afianzar cuando veamos comunidades. Nos encantó que avance sobre algo que también ya dio Fabio,
que es el cálculo de área mínima, ¿no? Área mínima en Sí. comunidades vegetales. Vos diste acá un ejemplo que nos vino muy bien para retomar. Espero que seas generoso con nosotros y nos dejes tu diapo Sí. para refrescar tu... Lo único que te vamos a pedir es una cita completa de tu tesis, porque eso es muy importante que los estudiantes aprendan a citar, aprendan cómo se menciona. Con esto les quiero decir, chicos, que la tesis de doctorado que está haciendo José está en este momento en evaluación, como él comentó, no sé exactamente en qué instancia, y estos datos van a ser en su totalidad publicados y van a estar a disposición de la comunidad científica y de todo el que quiera conocer estos datos una vez que se publican. Antes son trabajos en preparación, son tesis que son como propiedad privada del autor en este caso. Sí. ¿Sí? Entonces nosotros somos muy respetuosos de eso, porque así vamos enseñándoles a trabajar a nuestros alumnos también, a los futuros biólogos. Así que si nosotros vamos a tomar estos ejemplos que está dando José, que son muy buenos para comunidades, muchos de ellos, los vamos a tomar, él va a tener la generosidad de dejarnos su charla, vamos a citar su tesis. Veo que ya tenés un artículo, muy lindo, José, gracias. Muchas gracias, profe. Esos datos son de mi tesina. Ah, de la Sí tesina que de los grado. pueden citar, sí lo pueden citar sin ningún problema. Los de mi tesis son, están ya, si todo sale bien, en breve sale ya un artículo. En breve, bueno, en breve en cuanto los revisores nos vayan sugiriendo algunas cosas. Pero los de la tesis son, también trabajé con comunidades y yo me acuerdo bien la clase cuando vimos el mínimo, la ley del living, y bueno, trabajé sobre eso justamente para ver qué factores ambientales están influyendo en las abundancias de las especies en un gradiente altitudinal, porque necesitaba un gradiente y lo más próximo era un gradiente altitudinal. Así que esos, bueno, tiene un poquito más de lo que mostré ahora, tiene un par de cosas más que son de la evaluación de los factores que estarían, por ejemplo, influyendo en estas diferencias. Así que, bueno, eso... Excelente. Nos pasás Sí. bien la cita, mencionamos tu tesina de grado, y como ven, acá hay un futuro formador ya de biólogos. Era alumno nuestro y ahora ya es casi un doctor. Esperemos que lo mejor también para él, el futuro de esta disciplina, esta área en la que él está. Y ¿sabes qué? Muchas gracias. Bueno, como siempre, vos sos bienvenido, como todos nuestros exalumnos, y en este caso nosotros somos colegas, estamos en el mismo instituto de investigación, además, con Fabio, con él, con Nelly, que integra proyectos. Bueno, esta es la ecología, nosotros queremos que tengan un abanico de posibilidades para insertarse a los que les interesa la ecología, o si no, que sepan de qué se trata. No están solamente los puramente estudiosos de comunidades vegetales, como nosotros, o de comunidades acuáticas, como la profe Nelly. Está todo el equipo y todos los grupos que están abordando distintas problemáticas ecológicas desde, como ustedes ven, muchos estudios distintos. Bueno, yo con eso ya está, no digo más nada, siga la profe, y te agradecemos mucho, José, este material que has traído a los chicos. Si alguno tiene alguna consulta, es bastante cantidad de contenidos. Puede también contactarlo a él, ¿no? Porque él anda siempre dando vueltas por la facu y además lo pueden ir a ver donde él trabaja. En ingeniería está el instituto de nosotros y ahí tiene un gabinete. No sé, vos tenés que decirles a ellos cómo te pueden ubicar. Eso está bueno. Mandar tu contacto, ¿sí? Para lo que les dicen los temas, ¿no? Los dejo por ahora y los dejo con Nelly, ¿sí? Gracias, José. Un abrazo. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias. Sí, bueno, abramos los micrófonos para los estudiantes, si quieren hacer alguna pregunta, porque también tenemos a nuestra otra expositora, así que, bueno, a ver, tienen la oportunidad de hacer alguna consulta. Imagínense, hemos tenido una variedad de todos los procesos de investigación, así que
pueden preguntar y, bueno, si no, seguimos nosotros hablando con José. Chicos, es su turno. Ya saben, sin miedo, acá todos. Ahí están, a ver, Iván. Sí, yo me quedé con un poco de dudas porque en la parte del estudio que hizo de los árboles frutales, ¿se escogió al azar los árboles frutales, o sea, los que estaban dentro de esa zona, o se buscó árboles frutales en específico? Hay un estudio doctoral que hizo Mariano Sánchez comparando ambientes de yungas y ambientes de selva paranaense, en el que en un laburo bastante completo, él describió las especies de plantas que comen y además describe las particularidades, características que se llaman quireptofílicas, que tienen algunas plantas para los murciélagos. Disposición del fruto, algunas plantas, por ejemplo, tienen una maduración diferencial del fruto, lo que hace que cuando el murciélago se alimente de ese fruto se lleve muestras de polen hacia otra planta, polinizándolas. Es decir, hay un estudio previo bastante completo y lo que hice yo fue solicitarle una muestra su seminoteca, que es un compendio de todas las semillas que él identificó para usarlas para comparar con lo que yo encontraba en la dieta, y al campo fui a buscar las plantas que estaban ya registradas. Porque, sí, creo que para cerrar tu pregunta, creo que esa es una parte de la pregunta, pero solamente fui a buscar los frutos en el ambiente que yo estaba estudiando. Lo ideal habría sido que yo también haga una transecta de frutos en el bosque, pero bueno, yo suponía que estaban en los ambientes riparios lo que estaba comiendo. Después nos dimos cuenta de que los animales ingresan al bosque, comen y usan los ambientes riparios como corredores para movilizarse entre ambientes, para evitar los obstáculos y llegar más rápido entre un ambiente y otro. Pero para poder verificar esa hipótesis que te estoy diciendo, habría que hacer estudios de telemetría. Es decir, colocarles un radiotransmisor y ver el área de acción de estos murciélagos para efectivamente decir, bueno, sí, está comiendo en bosque y usa únicamente para moverse los ambientes riparios. Pero también está el hecho de que en el cultivo de caña solo hay caña, no hay plantas que tengan frutos para murciélagos. Entonces, la respuesta más parsimoniosa es que estén comiendo en bosque y moviéndose por los ríos. No sé si logré responder tu pregunta. Sí, y un poco más también. Bien, bueno. Ahí está, José. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas. ¿Nos podría explicar un poco mejor lo que vendría a ser el índice Shannon-Wiener? O un ejemplo simple para entenderlo mejor a Shannon-Wiener. Bien. Déjame que te busque la explicación, que la tengo en algún lado. Ya después lo vamos a desarrollar, pero ahora le puedes decir. Sí. Claro. Bueno, te lo digo así. Cuando vos querés comparar dos cosas, no podés compararlos si la escala de medida es distinta. Entonces, yo puedo tener 10 especies de murciélagos, por ejemplo, en las yungas, con sus respectivas abundancias, y puedo tener 50 en un ambiente de la Amazonía, pero con sus respectivas abundancias. Pero si los ambientes están modificados o hay alguna perturbación, las abundancias por especie van a variar. Entonces, no basta con usar la abundancia o la riqueza como medida de comparación. Usás un índice. El índice de Shannon-Wiener toma los parámetros de abundancia y de riqueza y te da un valor. Ese valor te permite ahora sí comparar entre dos ambientes que tienen sus propias diversidades típicas de cada ambiente y poder decir cuál es más o menos más diverso. Pero es un cociente que te permite en dos escalas distintas comparar dos ambientes, dos o más ambientes. No sé si Gracias. ahí... Sí, entonces con el cociente que tenga de
de Shannon-Wiener, ese cociente vendría a ser un valor para ambos y es como un estándar, o se puede también tener, como categorizar con ese cociente, por ejemplo, si es baja o alta. Claro, eso depende de tu estudio. Si yo me quedé con el ejemplo de comparación. Vos estás comparando ahí dos ambientes, bueno, el que tenga mayor índice Shannon va a ser el más diverso. Pero vos podés tener, por ejemplo, un gradiente, podés tener un gradiente, mirá que encontré una imagen, pero no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. Puede ser un gradiente, es decir, yo puedo tener 5 ambientes, del mejor conservado hasta el más perturbado. Y si vos vas aplicando el índice de Shannon en puntos intermedios, vas a ver que el índice va bajando de menor a mayor, desde el más conservado al menos conservado. Entonces te permite dar un valor numérico a esa categoría que estás diciendo vos, que es más conservado, menos conservado, más o menos conservado. Te da un valor numérico más comparable, porque, digamos, mejor conservado, ¿y cuánto es mejor conservado? El mejor conservado... Claro. 0,5, 0,6, entonces necesitas tener un valor numérico de eso que vos dijiste recién, más o menos, más que menos, ¿no? Te da un valor numérico. Sí, es un índice cuantitativo. Sí. Claro. Sí. Gracias. A ver, siguen, abran los micrófonos, sigan, aprovechen. Aprovechen. Mientras se anima el siguiente, quizá puedes ampliar un poquito más esto, José, este tema de que entonces, al yo obtener estos valores, estos índices numéricos, en tu caso has comparado bosque con zonas de cultivo, Claro. un poco cómo se aplica esto a la conservación. ¿No? Claro, sí, esto por ejemplo, voy a poner la imagen esta. Bien, ahí está, con que se ve, ¿verdad? La pantalla no creo que no hace falta que lo ponga como presentación. Ahí está, ahí se ve. Ahí con que se vea bien. Vamos a hacer esto, ahí está, mejor. Esto, así como está, ambiente ripario, fíjense, hay muchos trabajos, pero el que más se cita es Robin C. Keynes de 2002, que dice que suelen alejar una diversidad alta de plantas y de animales en comparación de ambientes colindantes. Me está diciendo que es mucho más diverso que incluso que esta parte. Me está diciendo que este parche de bosque ripario es mucho más diverso incluso que el bosque. Y tiene razón en cierto caso, ya que tenemos una diversidad propia de este tipo de ambiente, más la diversidad de este ambiente de bosque que está entrando acá. Entonces yo tengo la sumatoria de las dos, y eso hace que tenga una diversidad alta en comparación al bosque incluso. Pero si yo le quito el bosque circundante, como es en este caso, y me quedo solo con el concepto de que el ambiente ribereño aloja una diversidad alta, puedo estar pensando que esto basta, porque esto ya aloja una diversidad importante. Entonces lo dejo como zona de... Esto se llama zona buffer, que está implementado incluso en un marco legal, que la gente que tenga terrenos de cultivo tiene que dejar un parche de bosque, no solo para mantener la diversidad, sino también para que el río, que tiene idas y vueltas, no afecte a esta zona, no provoque inundaciones, por ejemplo. Por eso se llama zona buffer. Pero si yo me quedo con el concepto de que esto, el ambiente ribereño, es más diverso que incluso que esto, y estoy siendo erróneo, entonces la idea era ver si realmente esta zona, a pesar de estar sin desmontada o con cultivo, mantenía la diversidad que mantiene el ambiente ripario acá, que está rodeado por bosque. Y lo que vemos es que las abundancias son menores, que cambie la identidad de las especies que están acá, eso me olvidé decir, son especies más resilientes, más de zonas perturbadas que las especies que están en este tipo de ambiente. Entonces, desde un punto de vista de la conservación, lo que nosotros dejamos en nuestro último párrafo fue que no basta con conservar solo este partecito de río, sino que además hay que, de tanto en tanto, dejar masas boscosas que permitan amortiguar, por ejemplo, en la movilidad de los animales, si es que se están moviendo por estos ambientes.
y además garantizar de que los animales que son típicos de este tipo de ambiente tengan, por ejemplo, recursos para poder sostenerse en ese tipo de ambientes. Esa fue, digamos, la implicancia en cuanto a conservación que quisimos poner, pero de nuevo, una etapa siguiente que, bueno, no lo pudimos continuar, es medir acá adentro y medir acá adentro y decir, bueno, a ver, no hay más que suponer, digamos. Efectivamente, esto no basta, hay que dejar un poquito más de bosque. Claro, claro. Sí. En cuanto a la metodología, me decías que, bueno, trabajaban 12 noches y colocaban 10, o sea, las 10 redes quedaban colocadas a lo largo de las 10 noches. Sí. No las sacaban y las volvían a poner. Claro, nosotros el diseño era así, teníamos 10 redes de niebla de 2.5 por 12 metros, Sí. y las colocaba entre las 18:30 y las 6:30 de la mañana, o sea, 12 horas continuas, porque hay especies que son más vespertinas que otras, una actividad en horarios tempranos, y otras especies que son más bien de madrugada. Entonces, si la idea era relevar el ensamble, había que muestrear toda la noche. Y lo que hicimos fue muestrear durante 12 noches, 3 noches por cada sitio. Entonces, yo tenía 4 sitios en bosque, 4 sitios en cultivo, y decía, bueno, agarraba una bolsita con papelitos de bosque y papelitos de cultivo, aleatorización, sacaba 2 papelitos al azar y decía, bueno, en este muestreo voy a muestrear este y este, más este y este. Ya al siguiente muestreo iba por este y este, y este y este, es decir, los restantes. Iba aleatorizando. Que es un concepto también que hay que tomarlo en cuenta, porque de nuevo estamos trabajando con muestra, entonces la muestra tiene que estar lo más equilibrada posible en el diseño. Sí, así es. Bueno, a ver, chicos, ¿alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta. ¿Usaste algún programa o Sí. software? ¿Cuál usaste para hacer los análisis de variables, Mirá, todo eso? buena pregunta. Sí. Me había olvidado, iba a hacer un chiste ahí, pero me olvidé, ya necesito acordar. Cuando nosotros vemos los tipos de análisis, que primero cuando vemos es esto, fórmulas por todos lados. Después de leer, se nos acomoda un poquito. Para el estimador, hay una herramienta que ustedes la deben conocer, que es R. No sé si la conocen, pero es una herramienta de código abierto que permite programar y hacer nuestros propios análisis. ¿Qué es esta? Miren. A ver, ¿qué entra? Es esto, es un código. Le cargo librerías que son como programas que hacen los programadores y que me lo ceden al público. Entonces yo cargo esto, esa librería me da otros códigos y voy sacando los resultados así. Esta es la herramienta más completa que existe hoy en día. Incluso se pueden hacer mapas con esto. Incluso algunos programadores han hecho un paquete para jugar el Pac-Man con R. O sea, se puede hacer todo, lo que quieran, imágenes, todo. Pero en ese entonces yo no manejaba todavía R. Entonces lo que usé fue un programa que se llama Estimate, que es este que se los muestro ahora, que es muy, pero muy básico. ¿Ven? Yo cargo acá, le cargaba una matriz hecha en TXT, y la matriz me hacía aleatorizaciones. Yo le ponía que me haga 1000 aleatorizaciones de mis propios datos, y ese programa me daba este valor, el valor del estimador, y otros estimadores más. Después usaba otro que se llama PAST, que también es gratis, ¿sí? Que es también re simple. Acá voy colocando los valores. Tengo índices de diversidad, test de diversidad.
puedo hacer modelos lineales, polinómicos, perdón, multivariados, es bastante completo. Infostat pueden usar la calculadora si son buenos con las fórmulas, es decir, el programa, hay programas específicos, pero mientras ustedes conozcan la fórmula de esto, lo pueden escribir en Excel, ponen la fórmula esta en Excel, y listo, digamos, no es muy complicado. Para hacer este tipo de análisis ya un poquito más elaborados, como el ANCOVA, lo hice con el PAST, lo hice anoche como para mostrarlo, perdón, no, este ya lo había hecho, el que hice fue otro, pero esto se puede hacer con el PAST tranquilamente, el Infostat también lo puede hacer, el PAST es más intuitivo, pero de nuevo, lo mejor es, yo creo que ustedes ya deberían ir incursionando en lo que es R, porque en el R yo le pongo no miento, en 10 líneas y que me haga todo esto. Me hace me hace esta curva, esta, me hace todo. Y en un simple teclear de Control Enter. Y saca todo. Y no es difícil. Parece al comienzo difícil porque es código y a uno por ahí está acostumbrado al clic acá, clic allá, que es lo que no tiene R. Pero es una buena herramienta. Sí, sí, bueno, nosotros dábamos un R básico en el aula, pero bueno, se nos complicó con el tema de las computadoras, ¿no? Lo recomendamos. Sí. Cuando salgan cursos de R, inscríbanse, chicos, inscríbanse, para que vayan aprendiendo. Nosotros sí les damos el Estimates, el PAST, que es los más fáciles de usar, y con el R se nos complicó debido a la disponibilidad de las computadoras, pero o sea, estamos peleando a ver si podemos conseguir nuevamente tener, ¿te acuerdas esa aula de computación? Que sería bárbara. En la facultad teníamos un aula donde había disponibilidad de computadoras, entonces tú podías dar la clase. Claro. El aula virtual, Claro. el aula virtual nos permitía hacer muchas cosas con los estudiantes. Después pasamos a tener computadoras individuales. Se trabajó en el 2016, la profe Nelly, el profesor, en 2017 pudieron trabajar con las notebooks y después ya no tuvieron mantenimiento, eran pocas, es un tema pendiente que incluso los alumnos podrían pedir a través del centro de estudiantes, tener computadoras para que nosotros podamos enseñar a correr estos programas. De hecho, como vos lo explicaste, no son tan difíciles, y de hecho la profe los maneja y también Fabio, todos lo manejan y ya lo hemos hecho, ya los hemos dado en otras oportunidades. No podemos ahora, lamentablemente, no tenemos herramientas, ¿no?, para hacerlos practicar. Sí. Y ahora lo vamos a tener que hacer en forma virtual con el PAST y con el Estimates, así que también es otro desafío, pero bueno, como tú dices, son bastante intuitivos, y también lo que recalcamos es, a ver, manejar un programa es fácil, pero vos lo que tenés que saber manejar son los datos. O sea, los conceptos. Soy de la época del lápiz y el papel, ¿no? Y tú sabes de dónde provienen tus datos, cómo los tomaste, qué significa. Eso es súper importante, porque si no, después es todo teclear y te sale un número y no sabes qué significa. Entonces, siempre enfatizamos en la importancia del dato y de cuál es su significado ecológico, ¿no? Claro, sí, es verdad. Por eso le decía que conociendo el origen de sus datos y conociendo la fórmula, a qué hace referencia esto, a qué hace referencia el otro, por qué lo pongo en logaritmo y etcétera, que por ahí uno cuando está en la facultad odia matemática en primer año, pero después la termina viendo hasta el fin de los tiempos. Más si haces esto, sabiendo eso, incluso con una calculadora, digamos, si sus datos no son tantos, ¿no? Pero, qué sé yo, ahí en algún momento me llegó un Excel que decía calculador de índices. Y era una Excel que uno colocaba los datos y ya en las otras hojas del Excel salían los resultados de todos los índices.
Claro. No sé quién lo habrá hecho, estaba bien hecho, vi en alguna vez que se me formateó la computadora, pero digamos, ¿no? Es verdad eso, conocer los datos y conocer el concepto es lo principal. El programa pueden usar cualquier Sí, programa. así. Por ahí son modas. Eh, es así también que tenemos un práctico en el que cuando trabajamos con diversidad beta, tenemos un ejercicio para hacer los dendrogramas a mano, para hacer la matriz de similitud a mano, para entenderlo, porque viste que si no metes la tabla, Sí. pinchas un botón y ya está. Y queda como medio en el aire qué fue lo que hiciste, ¿no? Y después de eso ya usamos Sí. el PAS y ya hacemos el análisis ahí. Claro. Me has hecho acordar varias cosas, ¿no? Entre esas, cómo se trabajaba. Entonces, cuando trabajábamos con el lápiz, o sea, hacíamos todo el muestreo, cuando era alumna, ¿no? Sí. Hacíamos todo el muestreo, íbamos al campo, contábamos, identificábamos, comparábamos entre diferentes puntos de muestreo, y entre todos armábamos la tabla, la matriz de similitud a mano, ¿no? Calculando, con calculadora. Claro. Y de ahí construíamos Sí. el dendrograma a mano, y entonces se te quedaba. Sí, sí, sí. Se te quedaba. Sí, yo varias veces le caía a Nacho con resultados así y lo miraba y me decía, anda a estudiar, porque me hacía 2 preguntas teóricas de lo que yo estaba mostrando y no las podía responder, entonces anda a estudiar. Y así más de una veintena de veces, otra vez leyendo estadísticas desde la primera estadística hasta que cada vez que me preguntaba entendía, porque es verdad, conociendo el concepto y lo que uno tiene que hacer con sus datos, basta, porque después los programas, si bien ahora R es bastante robusto, y eso es indiscutible, no deja de ser moda. Hay un programa que se llama Julia, que ya está empezando a destronar. escarbarle por detrás, entonces sí, entonces los programas terminan siendo una cuestión de moda, como lo habrá sido Stat en algún momento, el Stata o no sé, el MATLAB, un montón de programas que hay que están para computar, pero uno tiene que entender qué es lo que está metiéndole a esa cajita de análisis. Exactamente. Creo que eso es importante. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Ustedes, Fabio? Yo. José, muy lindo el trabajo. Lo que venía haciendo Hola, es Fabio, gracias. espectacular. Así que, José, te hago una consulta. Este trabajo fue, no escuché, era de 2014, 15. Este trabajo lo hice en el 2014, 2015, 2014, ¿sí? Sí. Y fue publicado en el 2018. Ah, ok. A lo que iba es, actualmente, bueno, no sé, no tengo conocimiento si en tu tesis está, viste, estas áreas de muestreo están dentro de tu tesis, para ver si hay, viste, un monitoreo posterior a esas Sí. fechas, para ver cómo fue fluctuando, suponete, esa Sí, población, esas comunidades. Claro. Sí, lo que yo recuerde, había hecho la empresa Ledesma, porque bueno, me olvidé agradecer ahí que los permisos me dio la provincia y que el acceso al ripario que está dentro de los predios de Ledesma, me lo dio la empresa Ledesma. Cuando hizo un resumen de estudios que se habían hecho en todos los predios que tienen ellos, ahí se hizo un acta y ellos hablaron de, a razón de esto y de razón de algunas sugerencias que hacía, por ejemplo, la doctora Politi y otra gente que trabajó ahí, que el lugar que es Caimancito, se cercó. Yo mientras muestraba me acuerdo que estaban los pescadores que me robaban los caños, de hecho, para hacerse cañas ellos, los caños para las redes. Yo iba a muestrar, me estaba más porque se los sacaban para hacer cañas. Hacían asado, y después cuando fui al último muestreo ya no estaba todo cercado, no se podía ingresar por ningún lado, lo que hizo que el lugar esté cerrado. Entonces yo creo que, no sé si han seguido haciendo muestreos de murciélagos, sí sé que han seguido trabajando ahí las chicas, por ejemplo Maricel y otras chicas más, en ese ambiente, Maricel principalmente porque ese ambiente había sufrido un incendio en algún momento. Ah, ok. Daniela también creo, pero de murciélagos creo que no han seguido haciendo. Estaría bueno hacer algún muestreo ahí para seguir en el tiempo lo que está pasando ahí. Buenísimo, sí, viste, como vos mencionaste, acá
bueno, viste, es un ecotono, y es una zona de alta diversidad. Es un Sí, concepto de ecotono, bueno, para los alumnos que más adelante en comunidades ustedes lo van a ver. Pero bueno, ahí José habló de ambiente, justamente de este ambiente de una alta diversidad, y bueno, y es importante, ¿no? Como una zona de conservación importante. sí, sí, sí. De hecho, esa parte, Caimancito, en el momento se habló mucho de que era un corredor entre, se habla, mejor dicho, que es un corredor entre el Chaco y las Yungas. Claro. Es un fragmento de bosque que está entre la región chaqueña, el ambiente chaqueño y el ambiente de Yungas. Y es verdad, es un ecotono bastante... De hecho, hay un trabajo que hizo Nadalino, después que yo, en Lancitas, próximo a ese lugar, y encontró una diversidad bastante alta, y era porque justamente era un ecotono entre las Yungas y el Chaco. Había una especie de los dos ambientes Ujú. que estaban en ese mismo lugar. Bueno, Ese no fue- Buenísimo. Sí, sí. muchas gracias, José. Bueno, chicos, bueno, le agradecemos entonces, José. Otro aplauso, bravo. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias, muy interesante. Y gracias. bueno, ahí les vamos a dejar después el contacto de José para los que estén interesados en conocer algo más acerca de esa temática. Así que bueno, Bien, gracias, José. ahí muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estoy abriendo, quiero darles el contacto. Estaba abriendo obviamente lo más fácil, lo que más usan los chicos, bueno, Facebook. Estoy como José Urquizo ahí. Mi correo tampoco es muy difícil, es urquizojose@gmail. Y si no, bueno, cuando se normalice todo, como dijo la profe, estamos en un box que está en la Facultad de Ingeniería, ahí frente a la Plaza Belgrano, en donde pueden ir a hacer consultas de cualquier tipo. Y bueno, si no, por la facultad, si me ven, no duden en preguntarme, en que les mande material, en lo que quieran. El PowerPoint obviamente va a quedar a disposición, así que el PowerPoint y el paper también se los mando, así se queda a disposición de ustedes. Sí, Este, eso te vamos a no, pedir, sí, el paper. un impedimento. eh, y no sé qué más, creo que ya ahí les, Ah, está bien, digamos, muchísimas gracias. Te muchísimas gracias a felicitamos ustedes. y que, bueno, que tengas rápidamente noticias de tu Gracias, manuscrito. doctora. Sí, 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 espero tener pronta noticia. Bueno, muchas gracias. Entonces, hasta luego, José. Y Muchísimas ahora gracias. vamos a invitar a Yanina Tejerina, que, a ver, no sé si está conectada todavía. Ahí está. Ahí está. Yanina, ¿cómo estás? Bueno, eh, Buenas bueno, tardes a todos, ¿cómo ¿cómo están? están? Bueno, les presento a Yanina Tejerina, la licenciada Yanina Tejerina, también ella tiene una beca doctoral con ISET, la cual está desarrollando en este momento, pero el tema de investigación de Yanina son las aves. Entonces, bueno, sin más preámbulos, nos va a hacer su presentación Bueno, en este momento. Bienvenida. bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, espero que les guste la presentación. Que ahora la pongo a ver cómo es.